Shalom Aleichem, Erev Tov, estamos a creo que es 8 ya, martes 8 o martes 9 de Tammuz. Siempre trato de estar al tanto de las fechas y no puedo. Me cuesta, sí, martes 8 de Tammuz del año 5786. Yo soy Moshe Akiva Ben Abraham y estamos transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central, para Wolfdorf, Galajá y Mesar. Como el favor de cielo, iniciamos esta sesión de preguntas y respuestas, y esto es un tema que he querido conversar antes. Recuerda que todo lo que decimos acá debe ser consultado y discutido con un rabino. Siempre todo debe ser sometido al análisis, y en el mejor de los casos, pues si por alguna razón algo de lo que decimos por acá es inexacto, vos venís y me decís: Moshe, lo que dijiste no es correcto porque el rabino dice así o así, y entonces así aprendemos todos. Uno de los malos entendidos más comunes en el mundo espiritual contemporáneo es la creencia de que para acercarse al Dios de Israel y vivir una vida de máxima rectitud, una persona debe adoptar la cultura judía, sus rituales o, en última instancia, convertirse al judaísmo. Sin embargo, y como lo hemos mencionado muchas veces en otras transmisiones, la teología y la halajá establecen una visión radicalmente distinta. El Creador diseñó un camino espiritual perfecto, completo y autosuficiente para toda la humanidad, conocido como el camino de los Bnei Noah, hijos de Noé, o también se les llama las 7 leyes universales. Ojo, esto es para todas las personas que no nacen judías o que pues no se convierten al judaísmo, pero la premisa básica de la que partimos es que una persona no debe convertirse al judaísmo. No es necesario convertirse al judaísmo si nació no judío para poder involucrarse en la dinámica del servicio al Dios de Israel. No exige de ninguna manera la pérdida de la identidad cultural ni la judaización de la persona, sino la observancia de una alianza ética, moral y espiritual de alcances universales. El judaísmo enseña que la Torá contiene 613 mandamientos, que son la constitución exclusiva del pueblo judío. Paralelamente, existe un código fundacional entregado a la humanidad tras el diluvio universal. El Talmud Bavli en Sanedrín 56a enumera formalmente estas 7 leyes de Noah, las cuales constituyen el estándar moral y espiritual exigido a todas las naciones sin agregar ni quitar, y cuya observancia es, insisto, aquí voy a ser muy enfático, es textual. O sea, las 7 leyes que voy a mencionar a continuación, su observancia es textual, es literal. O sea, si alguien te dice: no, mira, es que tenés que entender esto de una manera o tenés que entenderlo de otra, si la persona que viene con ese cuento no es un rabino y no apela a la tradición judía para explicar estas leyes, entonces no es alguien a quien deba ponerse la atención. E insisto, la observancia de estas 7 leyes universales es textual, es literal. O sea, lo que dice el texto es lo que se hace. No es como el caso de los mandamientos de la Torah, o sea, los 613 mandamientos, que necesita la sanción de los sabios, de los rabinos de Israel, necesita la Mesorá para poder observarse adecuadamente, ¿sí? Por ejemplo, en ningún lugar de la Torah habla de que exista un procedimiento para realizar el degüello de los animales para que sean kosher para su ingestión. Sin embargo, la Torah también dice que este procedimiento debe hacerse según lo que Hashem le enseñó a Moshe en el monte Sinaí. De ahí entendemos que hay un corpus legis, un cuerpo de conocimiento accesorio a la escritura. O más bien voy a cambiar, no voy a decir accesorio, sino que es parte de la escritura que se complementa uno con otro, de donde surge la Mesorá. Shalom Aleichem. Sergio, muchas gracias por unirte, y a todos los que se van uniendo y se quedan en esta transmisión en vivo, muchas gracias. Aprecio mucho su apoyo, apreciamos su apoyo. Este proyecto de Wolfdorf, Halajá y Musar no es solamente mío, hay muchas personas que están detrás de ello, y pues
estamos tratando de crear no solamente conciencia, sino de crear una vida saludable, una vida judía saludable y apropiada para todos los que nos encontramos en este país, con el favor del cielo. No que no la haya, sí la hay, pero muchas de esas opciones pues no son viables para gentes como nosotros. Y bien, entonces las 7 leyes universales, así, tal cual, según su entendimiento literal, son la prohibición de la blasfemia. O sea, un no judío. Voy a mencionar que otra de las grandes diferencias que tienen las 7 leyes universales o las leyes de Benay Noah con Tariq Mitzvot, Mehatoira, incide en el hecho de que la pena o el castigo para los 613 mandamientos, si sucede que existe algún tipo de transgresión, la Torah ofrece diferentes compensaciones, diferentes correcciones. En el caso de las 7 leyes universales, la transgresión de una de ellas es pena de muerte. En este tiempo no se aplica la pena de muerte, pero sí el cielo tomará cartas en el asunto. Pregunta Sergio si conozco la cábala. Sí la conozco, gracias por preguntar. Entonces, número 1, prohibición de la idolatría. O sea, está prohibido que un no judío haga ídolos, haga imágenes, se postre ante ellas y las sirva o las use de representación de sus dioses para este efecto. Ya el Shalom Alejem, muchas gracias, ya el Mateos. Número 2, prohibición de la blasfemia. No solamente debe creer el no judío que existe un Dios, que es Hashem, bendito su nombre por siempre y para siempre, sino que el no judío no podrá maldecir a ese Dios, deberá respetarle en todos los respectos como lo que es Dios, Hashem, el creador de todas las cosas, soberano, plenipotenciario, totalitario y absoluto del universo que él creó. Entonces, no puede simplemente la persona decir yo creo que Hashem es Dios, pero yo no le respeto, yo no le honro, no. Si cree que Hashem, si sabe que Hashem es Dios, que Hashem existe, pues debe respetarle y debe honrarle. Por ejemplo, Murt Shalom Aleichem. No sé qué estás escribiendo ahí. Si lo escribís en hebreo, tal vez sea mejor. No sé qué, la Natul, no sé qué carajo. Perdón, pero no sé a dónde te dirigís con eso. Mijael, saludos. Ahorita empezamos la clase también, Shalom Alejem. Ahorita empezamos la clase por el otro enlace, si vas a estar disponible. Muchas gracias. Número 3, la prohibición de relaciones sexuales prohibidas. O sea, para muchos efectos, el incesto está prohibido, el adulterio y todo tipo de unión que pueda considerarse inmoral. Esto según la cultura. Según la cultura, evidentemente, las relaciones sexuales contra la naturaleza van a ser prohibidas en todos los respectos, pero hay culturas en donde se permite, por ejemplo, que un primo y una prima se casen. Ahí queda totalmente, porque estamos hablando de las 7 leyes universales, las 7 leyes de Noah. ¿Sí? Por ejemplo, según la cultura, si el hijo fallece, por ejemplo, y el padre quiere casarse con la nuera que enviudó, el padre del fallecido, pues podría perfectamente hacerlo así, porque no hay una prohibición específica para ese efecto para los Benay Noah. Ya el Mateos pregunta qué dice el Talmud sobre la homosexualidad. Dice que está prohibida para los judíos. Muchas gracias. La siguiente es la prohibición del robo. Un no judío no puede apropiarse. Perdón, porque es que estoy como con un poquito de alergia. Entonces, un no judío no puede apropiarse ilícitamente de algo que no le pertenece. Prohibición de comer animales, el miembro de un animal que todavía esté vivo. O sea, era una práctica común entre algunas culturas de la antigüedad que le iban amputando partecitas a los animales para irselas comiendo. Entonces eso está prohibido según ley de la Torah para no judíos. Y este que es súper interesante, establecimiento de cortes de justicia. El establecimiento de cortes de justicia tiene la particularidad de que estas cortes deben seguir la costumbre y los lineamientos de la cultura a la que pertenece. O sea, no puede decir vamos a crear una corte de justicia, vamos a juzgar según din de la Torah. No podría ser algo así, está prohibido. Vamos a explicar a continuación por qué. Estas leyes
Estas leyes son 7, abarcan diferentes categorías. Mira, no voy a responder esa pregunta y si quieres seguir con tu viaje y para evitarte la molestia, mejor yo te bloqueo. Gracias. Entonces, decía yo que estas leyes son 7, abarcan amplias categorías. Oh, qué gente más intensa es esta, ¿verdad? Qué increíble. Son increíblemente intensos, necios e irrespetuosos. Wow. Pero bueno. Abarca amplias categorías de comportamiento ético, justicia social, fe monoteísta y son nacimiento de cualquier civilización justa. Es más, la Torah no tiene que decirte que robar está mal para que vos entendás que robar está mal. Existe el mito de que el pacto de los Bnei Noach es una especie de judaísmo de segunda categoría. Casi que es aquí donde quería llegar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le venden a las personas. Porque eso, insisto, esto es materia de comercio, ¿sí? Esto es mercadería. Y las personas ávidas de conocimiento, sedientos de la verdad, hambrientos de una espiritualidad sana, pues están dispuestos a comprar esta porquería, o sea, que les vendan de que los Bnei Noach son casi judíos. No, no hace falta que sean judíos como lo he mencionado anteriormente. Son Bnei Noach y podían perfectamente vivir su vida como no judíos toda vez que cumplan las 7 leyes que acabo de mencionar. Pero, insisto, a pesar de que hay quienes dicen que ser Ben Noach o practicar las 7 leyes universales es como una especie de judaísmo, las las fuentes rabínicas tradicionales desmienten rotundamente esta idea y no se requiere sangre judía ni conversión para alcanzar el mérito eterno. Un día de estos, en una transmisión en vivo, no sé si Ricardo estaba por ahí, pero un tipo se atrevió a decirme que Rabbi Maimónides, sugería la conversión. No es cierto. En Sanedrín 13.2 de la Tosefta registra una de las enseñanzas más trascendentales en boca de Rabbi Yehoshua el Taná, que dice que los piadosos de las naciones del mundo, los Hasdei Minhamot Haolam, tienen una parte en el mundo venidero tal y cual lo tienen los hijos de Israel. Esta visión fue codificada legalmente por Maimónides, la máxima autoridad halágica de hace unos 1000 años atrás. En la Mishneh Torah, en Hilchot Melachim 8:11, establece Maimónides que cualquier persona de las naciones que acepte las 7 leyes y las cumpla diligentemente porque Dios las ordenó a través de Moshe Rabbeinu en la Torah, adquiere inmediatamente el estatus de Hasid Mehomot HaOlam, o sea, Hasid Mehomot HaOlam, o sea, un no judío piadoso que está a la misma altura de los hijos de Israel. Y hereda también la eternidad en el Olam Jabá, todo esto permaneciendo estrictamente como no judío, o sea, sin convertirse, sin judaizarse, que es el siguiente tema que vamos a conversar, ya para ir terminando. Es necesario derribar este argumento de que los Bnei Noach deben cambiar su cultura o judaizarse, ponerse equipa para rezar, comer kosher, guardar Shabbat, guardar las festividades, vestirse como nosotros, ponerse tzitzis. Nada de eso es cierto. No es cierto que es vital que ellos vivan como judíos para poder cumplir las 7 leyes universales. Cuando uno judío comienza a vestirse con prendas tradicionales judías, como la kippah o el talit, a comer kosher, a hablar con modismos hebreos, a rezar como rezamos nosotros, o a guardar estrictamente el Shabbat, lo cual es imposible, no está elevando su estatus espiritual, sino desde la perspectiva rabínica está desdibujando las líneas del propósito divino para él, confundiendo su camino. Maimónides es contundente al respecto. Deberían leer a Maimónides. En la Mishneh Torah, en Hilchot Melachim 10.9, prohíbe explícitamente que los no judíos creen una nueva religión o se apropien de mandamientos exclusivos del pueblo judío. Rabbi Maimónides dictamina que el no judío que no debe descansar en Shabbat, y esto es haciendo eco de la Gemara. No debe descansar en Shabbat a la manera judía, ni tampoco inventar festividades. La regla es clara. Si una persona desea asumir el peso de los 613 mandamientos, debe realizar una conversión formal delante de un tribunal rabínico aceptable. Si no desea hacerlo, debe brillar en su propia identidad cumpliendo las 7 leyes universales. Dios no espera
que un hispanoamericano o un japonés o un europeo renuncien a su herencia cultural ni que dejen de comer los platillos que les son propios de su herencia gastronómica, siempre que respete la crueldad de la prohibición de la crueldad en contra de los animales. Tampoco requiere que la persona aprenda el idioma hebreo, puede seguir hablando en su idioma. Por el contrario, el objetivo del noajismo es que el individuo eleve su propia cultura desde adentro. Un Ben Noach, o sea, un no judío que cumple las 7 leyes universales en su país de origen, es una demostración viva de que el monoteísmo ético puede florecer en cualquier rincón del planeta, adoptándose a cualquier ropaje cultural humano. El movimiento de los Bnei Noach no es una invitación a la asimilación cultural judía, no es un llamado a la judaización, sino más bien es una convocatoria, a la rectitud universal. Obligar o sugerir a un no judío que debe judaizarse para ser aceptado por Dios, su creador, es ir en contra de la misma Torah. Esto es medular. No podemos decirle a los no judíos que se judaicen. Al observar las 7 leyes de Noach, el individuo honra el pacto original de la humanidad, conserva intacta su identidad cultural y alcanza por derecho propio el grado más sublime de conexión con el Creador. Un fenómeno alarmante en el panorama contemporáneo es la proliferación de supuestos rabinos o morim, maestros que instruyen a los Bnei Noach a adoptar vestimentas judías, rezar exclusivamente con un sidur judío modificado de manera arbitraria, o asumir restricciones kosher que no les corresponden. Y todavía peor, mucho peor todavía, muchos de estos líderes que usualmente no son rabinos ordenados y aprobados, sino son pastores resentidos con sus sectas de origen que ahora juegan a maestros de las 7 leyes universales, instan a sus seguidores a separarse de la sociedad y fundar comunidades cerradas de Bnei Noach, estilo iglesia. Desde la perspectiva nuestra, desde la tradición, desde la Mesorá, estas acciones son una señal de alarma y un fuerte indicio de que se está ante una estafa tanto espiritual como a menudo económica. La universalidad no se aísla, es algo que es para todos. No tienes que ser miembro de un club de élite para poder empezar a cuidar las 7 leyes universales. El noajismo no es una nueva religión ni una secta, que es algo que se ha vendido en los últimos años. Un Ben Noach no necesita aislarse en un gueto espiritual en una comuna. Su misión es ser un faro de rectitud ética y monoteísmo dentro de su propia sociedad, su familia y su entorno nacional. Las comunidades exclusivas de Bnei Noach, así muy entre comillas, que imitan la estructura de sinagogas o iglesias, suelen ser mecanismos de control y manipulación, además de estafa. La distorsión de la ley, como ya he hablado, en cuanto a lo que dice Maimónides en Hilchot Melachim 19, incitar a un no judío a imitar los rituales exclusivos del pueblo judío es una violación directa de la ley de la Torá. Un rabino auténtico y temeroso de Dios jamás empujará a un no judío que guarda las 7 leyes universales a que se judaice. Al contrario, protegerá su identidad universal y lo guiará para que sea el mejor ciudadano, padre y ser humano dentro de su marco legal de las 7 leyes. Si un liderazgo busca imponerte una identidad que no te pertenece, restringir tu libertad cultural legítima, aislarte en estructuras comunitarias artificiales o exigirte constantes retribuciones económicas bajo la promesa de un estatus más elevado ante el Dios de Israel, no estás delante de un maestro de Torah legítimo, válido, sino que estás delante de un estafador. La Torá es un árbol de vida para los que a ella se acercan. Trae orden y claridad, no confusión ni asimilación forzada. Llegamos hasta aquí. Muchas gracias por tu atención. ¿Hay alguien pregunta si soy judío? No sé. No sé ni qué decir a esas preguntas. Se identifica con América en Europa, simplemente por ello cree que esa idea debe ser rechazada. No entiendo su pregunta. Muchas gracias por su atención. Moshe Akiva Ben Abraham, desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Besoroto, Bot, Yeshua, Nejamot, Panasatoba, Calcalá, Rebaja, Mijael y Ricardo. Nos vamos para la otra reunión. Nos veremos en la próxima. Hasta entonces, muchas gracias.